Hola niñes, bienvenidos a la clase 6 de Historia Argentina del profesor Camp. En esta clase no incorporé ninguna innovación técnica nueva como la que venía metiendo en otras clases. Podríamos decir que las clases se han estancado, que su crecimiento terminó y que están condenadas a una meseta de mediocridad que solo concluye en la muerte, en una clara alegoría a lo que se ha convertido mi vida. Nisman. Pero bueno, continuemos porque nos vamos acercando a periodos más picantes de la historia y desde mi punto de vista más interesantes, ¿no? En la última clase habíamos visto las características más negativas del modelo agroexportador, este que producía tanta riqueza pero que la distribuía tan mal y era muy desigual y generaba mucho malestar social. No lo voy a repetir, pero les recuerdo que es importante que sepan que nuestro crecimiento se vio encorsetado desde el principio por estos condicionantes estructurales que continúan hasta el día de hoy. Es decir, no se solucionaron, siguen estando y están desde el principio. Esto hace que el explosivo crecimiento inicial y esta producción de riqueza tan fuerte haya sido más parecido, no sé, a Sudáfrica o a Brunei que al de una verdadera potencia económica. Por eso cuando escuchen a algún individuo con capacidades diferentes decir, ay, todo andaba bárbaro hasta que vino el peronismo y arruinó todo, bueno, ustedes se pueden tomar el trabajo de explicarle con detalle las razones por las cuales esto no fue así, o según lo que vimos en estas clases, o retirarle la palabra, ¿no? Y dejarlo morir ahogado en la ignorancia y en la estupidez. En aras de economía del esfuerzo y felicidad interior, yo recomiendo la segunda, pero bueno, queda a su criterio. En la clase de hoy vamos a abordar el periodo que va de 1912 a 1930, que comienza con la reforma política del orden conservador y termina en la crisis de 1930. Nosotros habíamos visto que el modelo agroexportador argentino era extremadamente vulnerable a las oscilaciones externas. Y el fin del periodo analizado es la manifestación más acabada de este fenómeno. Me voy a adelantar un poco, vamos a ir muy para adelante, pero es muy necesario dar un pantallazo del contexto internacional del periodo para entender la historia argentina de este mismo segmento, ¿se entiende? De 1912 a 1930. De 1914 a 1918 se desató principalmente en el continente europeo la Primera Guerra Mundial, causada básicamente porque Alemania había sobrepasado a Inglaterra como potencia industrial y económica, pero todo el orden geopolítico alrededor de Europa y de las colonias en África se había consolidado cuando Inglaterra era potencia. Ahora que Inglaterra estaba más débil, Alemania disputaba ese rol de preeminencia y de tanto disputar, pimbi. Primera Guerra Mundial, destrucción masiva de infraestructura, pérdida de vidas como nunca antes se había visto, con la excepción del saqueo mongol de Bagdad, y todo esto debido al uso de técnicas industriales modernas en el arte de la guerra, como la ametralladora, los submarinos, los gases y los bombardeos de aviación, etcétera, etcétera. El conflicto afectó mucho a Argentina porque el flujo de préstamos del cual nosotros dependíamos para crecer se interrumpió. Y así también se interrumpió las importaciones de productos industriales, porque todo el capital excedente y la capacidad industrial se usaba en los países centrales para matar gente, entonces ya no nos prestaba nadie. Y esto fue especialmente difícil para Argentina, ya lo vamos a ver más adelante. Cuestión que en esta guerra Inglaterra, Francia, Rusia, Austria y Turquía y también Alemania se hicieron pinga entre todas, y Estados Unidos, que había estado ayudando al esfuerzo de guerra europeo, surgió como la potencia absoluta e indiscutida del mundo. Se podría decir que Estados Unidos le hizo a Europa lo que Inglaterra le había hecho a España con nuestra plata americana, ¿verdad? Pero bueno, las consecuencias de la guerra fueron que Estados Unidos quedó en el rol de hegemón total del mundo. Pero sin embargo, en vez de crear un orden más o menos estable, construyó un circuito económico bastante perturbador del concierto internacional, que impidió una recuperación genuina de la economía y que terminó con una super mega crisis y depresiones inéditas y que vamos a explicar a continuación. Estados Unidos, tras la destrucción material de la Primera Guerra Mundial, se convierte en el garante de la reconstrucción europea, realizando una gran cantidad de préstamos a todos los países para que se rescaten de todo lo sufrido en la guerra. Entonces Estados Unidos exporta todos los bienes industriales que Europa no puede producir y le da préstamo de dinero para solventar esas compras y la reconstrucción que están realizando en su territorio. A cambio, Europa le devuelve capital e intereses del pago de la deuda
Pero para devolver esos capitales e intereses, Europa tiene que sacar dólares de algún lado, porque no le puede pagar con su moneda. Entonces dice, bueno, ¿qué tal si exporto mi producción a Estados Unidos, que está forrado en plata y de ahí puedo sacar mis dólares? Pero ahí Estados Unidos le dice, no, Europa, no vamos a importar nada, vamos a proteger nuestras empresas y vos no podés venir a vender tus cosas acá. Anda a exportarle tus porquerías a Narnia. Y esto deja a Europa en una posición frágil, porque no puede motorizar su economía a través de las exportaciones, y Keynes todavía no había publicado sus trabajos para explicar las ventajas del estímulo a la demanda, y tampoco podía devaluar su moneda porque estaba atada al patrón oro. Entonces Europa no estuvo tan bien en este periodo, porque para generar las divisas para pagar a Estados Unidos tenían que continuar endeudándose, lo que le produjo una deuda cada vez más grande y llevó al estancamiento de sus economías. Ahora, donde sí se estaba muy bien era en Estados Unidos, porque el país se alimentó de una enorme bola de plata, producto de que por un lado exportaba sus bienes a Europa a cambio de dólares y por otro lado le daba préstamos a Europa a cambio de más dólares. Entonces, por un lado ganaba un montón de plata y por otro lado no perdía nada con la importación porque había cerrado la ventana de la importación con políticas proteccionistas. Ahora, la bola de plata que se produjo en Estados Unidos se gastó en un nivel de consumo feroz, que fue conocido como los Roaring Twenties o años locos por la cantidad de escabio y de cocaína que se tomaba. Entonces, ese nivel de consumo estimuló las industrias del mercado interno estadounidense y a la vez esas industrias también exportaban a Europa, entonces estimuló el nivel de la economía en general. Sin embargo, el mercado interno se agotó y Europa no consumía tanto porque estaba metido en estos problemas de deuda que tenía. Entonces, así cada vez más plata, en vez de reinvertirse en el tejido industrial, fue a la bolsa de Wall Street, a la timba financiera. Ahora, para resumir de manera muy básica, la bolsa ofrece pedacitos de empresas al público llamadas acciones, y esos pedazos de empresas valen más o menos según lo malo o lo bien que le vaya a la empresa. Entonces, una empresa de tenedores ofrece acciones en la bolsa que valen 10 pesos, supongamos. Si a fin de año le va bien, las acciones pasan a valer 100, y si a fin de año le va mal, pasan a valer 0. Así funciona en teoría una bolsa de valores. En la práctica a veces hay tanta plata ociosa dando vuelta que la gente no tiene nada mejor que hacer que comprar acciones. Entonces las acciones empiezan a valer más, no necesariamente porque a las empresas le va bien, sino porque hay un montón de gente que tiene mucha plata y compra acciones porque no tienen nada mejor que hacer. Entonces al haber más demanda de acciones, sube el precio de las acciones. Y eso es lo que pasó en Estados Unidos hacia 1928. La gente compraba un montonazo de acciones, estas subían de precio a lo pavote, pero la economía real que supuestamente reflejaban las acciones estaba estancada. Entonces la bolsa creció, hasta que un tipo muy lúcido dijo, che, esto es cualca, me voy a vender mis acciones antes de que todo se vaya a la pinga. Y ahí otro más se dio cuenta, y otro más, y se generó una reacción en cadena en la cual todos vendieron las acciones. Y cuando pasó eso, ¡pim!, explotó la burbuja de especulación financiera o la crisis de 1930. Una depresión mundial sin precedentes en la historia. Un nivel de destrucción, de quiebre y de depresión económica que afectó a todo el mundo y cambió la historia para siempre. Y que nada tiene que ver con la situación actual, en donde hay un pelotazo de plata dando vueltas por Estados Unidos, inflando ridículamente los valores de las acciones, encima sin patrón oro, dándole a la maquinita y alejándose cada vez más de la economía real. Nada que ver, repito. Terminamos entonces la parte internacional, con un mundo muy inestable de 1914 en adelante y definitivamente quebrado en 1930. El impacto en 1930 en Argentina fue muy importante porque cambia el modelo agroexportador tal como se conocía hasta entonces. Pero para eso todavía falta un montón. Nosotros nos habíamos quedado en 1912, cuando esta oligarquía terrateniente que acaparaba todo el poder político mediante el fraude electoral, se le estaba prendiendo fuego al rancho. A esa oligarquía se le habían visto, como habíamos visto en la clase anterior, se le habían plantado distintos sectores de oposición. Vamos a resumirlos un poquito más en el gráfico siguiente. Por un lado estaba la oligarquía, cuya base social eran los terratenientes latifundistas y eran los principales beneficiarios del orden conservador. Si bien representaban los intereses de una minoría de la sociedad, se mantenían en el poder mediante una red de clientelismo con los peones y capataces del campo, principalmente en las áreas ganaderas.
ganaderas, y un masivo fraude electoral. Luego tenemos, de mayor a menor caudal electoral, los sectores de la oposición. Como vimos en la clase anterior, la facción opositora más popular era el radicalismo, basado en las clases medias de la ciudad y el campo. Luego venía el socialismo, con base en profesionales y obreros de la ciudad, aunque con menor caudal que la UCR, que tenía un programa económico un poquito más extremo en torno al modo de producción, pero con una estrategia pacífica en lo referente a la forma de llegar al poder. Minoritarios, pero súper movilizados y fuertes en el movimiento obrero, estaban los anarquistas de la Fora, con su programa intransigente de destrucción del Estado y de la democracia representativa. Y por último, ya para 1914, se comienzan a encontrar los sindicalistas revolucionarios. Estos no los vimos en la clase anterior y se desprendieron del Partido Socialista porque no estaban de acuerdo con su estrategia de participar en elecciones y formar un partido. Para ellos la vía del socialismo era a través de la realización de una huelga general mediante la organización sindical, sin mediación de partidos, sin mediación de Estado, solo sindicatos. Si bien una franja minoritaria estaba dentro de los sindicatos en esta época y pertenecía al sindicalismo revolucionario, van a empezar a tomar un rol preponderante más adelante, primero con Irigoyen y después con Perón. Cuestión que a medida que la oposición se iba haciendo más fuerte, se empezó a instalar un debate entre los sectores de la oligarquía, del orden conservador. Algunos, los más conservadores, decían, bueno, sigamos como siempre. Si hay oposición, la molemos a palos, la torturamos, las encarcelamos y los deportamos a los extranjeros que podamos. Pero comenzó a surgir otro sector más reformista, más moderno, si se quiere, que entendía que si seguían así las cosas, iban a terminar todos colgados de un poste. A medida que hubo más conflicto social, la facción reformista se hizo más fuerte, hasta que en 1910 fue elegido como presidente un reformista, un modernista, que es Roque Sáenz Peña. Este Roque se puso a pensar la mejor manera de descomprimir la situación social. Y entonces el presidente se sentó a analizar el escenario político y se puso a pensar en lo siguiente. Bueno, soy Roque Sáenz Peña y quiero seguir en el poder y aún así tratar de calmar a todos estos cabezas de termo. Si yo convenzo a la UCR de que se deje de romper las guindas con los intentos de golpe de Estado y se suman al orden político, me van a dar más legitimidad. Además, con esa movida también me sumo a los socialistas, que son tres gatos locos pero hacen bastante ruido, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Pero para hacer que el radicalismo deje de ser golpista, tengo que hacer elecciones libres de verdad, como piden ellos. Tengo que dejar de hacer fraude. ¡Qué horror! Tener que dejar de hacer fraude. Someternos a la voluntad popular de esos negres. Me dan náuseas de solo pensarlo, pero bueno, me parece que si sigo queriendo disfrutar de viajar a París y explotar a peones rurales menores de edad, no me queda más alternativa. Y más o menos fue el razonamiento de estos oligarcas que querían modernizar el sistema político. Entonces, lo que hace Sáenz Peña, después de ganar las elecciones, lo primero que hace es juntarse con Irigoyen y pactar una ley que estableció en 1912 el voto secreto, obligatorio y universal. Secreto porque había un cuarto oscuro y con un sobre para que nadie sepa qué votó la gente. Obligatorio porque todos tienen la obligación de votar. Y universal porque todos los varones con nacionalidad argentina mayores de 18 años podían votar. Esta modalidad de voto secreto, universal y obligatorio impedía el fraude porque la forma más fácil de hacer fraude era que el voto fuese abierto, que se presentara una persona a votar y dijera, ¿por quién vas a votar, Carlitos? Y si Carlitos quería votar por Irigoyen, le metían un palazo en la cabeza, y si quería votar por alguno del orden conservador, le decían ok. Esa era la forma más fácil del fraude, entonces con eso se evitaba. Ahora, tengamos en cuenta que universal no es tan universal. ¿Por qué? Porque primero dejaba de lado la mitad de la población, que eran las mujeres, que en ese entonces no se consideraban que fuesen seres racionales, y por otro lado dejaba fuera a los extranjeros no nacionalizados. Esos eran en su mayor parte obreros, que no les interesaba nacionalizarse, de convertirse en argentinos, porque si no iban a tener que hacer el servicio militar obligatorio. Entonces, en esta ley Sáenz Peña, bajo los términos de esta ley Sáenz Peña, solo participó verdaderamente del proceso electoral una pequeña parte de la población adulta, pero por lo menos se evitó el fraude. Sáenz Peña había craneado esto de una manera bastante inteligente, es decir,
La oligarquía del orden conservador tiene cuadros brillantes, desde Roca en adelante, o antes también, Sarmiento, ¿no? Este Sáenz en particular era un tipo muy valiente, muy osado, había sido voluntario en la guerra del Pacífico contra Chile, un orador destacado. Nosotros, a raíz de los últimos gobiernos, solemos pensar que la clase alta argentina, con pésima educación proveniente de universidades privadas y un compromiso menor que el Chavo del Ocho, no puede formar buenos cuadros políticos. Pero esto no era así, en ese momento no era así. En ese momento había tipos valientes, formados, y Sáenz Peña no hizo la reforma para regalarse, sino que con la restricción de los votos solamente a los nacionales dejaba aparte un montón de obreros socialistas. Entonces, eso le daba más peso a la UCR. Pero por otro lado, si el conservadurismo iba todo unido y hacía valer sus redes clientelares, le ganaba a la UCR. Ese era el cálculo de Sáenz Peña. Pero el cálculo de Sáenz Peña falló, porque las fuerzas conservadoras no fueron todas juntas. Para variar, Buenos Aires presentó una lista aparte, sin importarle lo que le pasaba al resto del país, y entonces al ir los conservadores separados, perdieron. Si se sumaban, ganaban, pero como fueron separados, perdieron. Y entonces ganó Irigoyen, ganó la Unión Cívica Radical. Y cuando ganó Irigoyen, bueno, una fiesta popular, ¿no? Obviamente nadie se lo esperaba y causó una gran impresión en las clases populares argentinas, tanto que había un carruaje que conducía el presidente desde el Congreso a la Casa Rosada, y la gente se abalanzó sobre el carruaje, sacó los caballos y los llevó la gente misma, digamos. O sea, empezaron a hacer los caballos de Irigoyen en el propio pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Los peones y estancieros de los sectores cerealeros, los colonos de Santa Fe, comerciantes, empleados y profesionales de las ciudades, es decir, los sectores medios más progresivos del país, apoyaban a la UCR y se pusieron muy contentos con el triunfo de Irigoyen. Después vinieron los conservadores, ¿no?, en materia electoral, y en un tercer lugar, muy lejano, quedaron los socialistas basados en una parte de los sectores obreros de la capital federal. La llegada de la UCR al poder fue un poco inesperada, no estaba dentro de los planes de la oligarquía. Y tampoco parecía estar dentro de los planes de la UCR, porque había un plan muy difuso, muy indefinido, basado en una supuesta restauración moral de las instituciones, como si alguna vez hubiesen tenido algún tipo de moral, ¿no? Pero bueno, en la reparación nacional y en la democracia representativa. Es decir, el programa de la UCR era básicamente el respeto de una Constitución nacional que no había sido respetada desde el momento de su sanción. Y no mucho más que eso. Y además de todo, el Senado siguió siendo controlado por los conservadores, por lo que Irigoyen no la tenía fácil. Sin embargo, el presidente gobernó hábilmente, de tal manera que pudo circunvalar la limitación inicial del Senado. En principio, para romper el cerco legislativo, lo que hizo fue intervenir a las provincias opositoras, con la excusa de que sus gobiernos no eran legítimos por haberse designado previamente a la ley Sáenz Peña, mediante fraude. Sin embargo, esto aumentó aún más la oposición de las élites de las provincias y nunca pudo tener un control legislativo exitoso. Esto hizo que Irigoyen no pudiera aprobar leyes de manera aceitada. Pero esto no lo detuvo. El presidente gobernó por decreto, manejando a discreción las partidas presupuestarias. Y con esas partidas presupuestarias comenzó a crear cargos públicos para sus seguidores y militantes. De esa forma mantenía viva su base electoral. Al mismo tiempo, para financiar esta expansión, implementó impuestos a las exportaciones, lo que hoy serían las retenciones, básicamente. Esto produjo un trasvaso de riqueza de la oligarquía terrateniente, que tenía que pagar retenciones, a las clases medias, que accedían a los cargos en el Estado, lo que hizo inmensamente popular entre su base electoral al presidente, así como también tremendamente odiado por los grandes terratenientes. Otras políticas que fueron muy favorables para los sectores medios y que irritaron a las clases altas fueron la apertura de las universidades a los sectores medios con la reforma universitaria, la de mantener la neutralidad en la Primera Guerra Mundial y la de implementar una intervención del Estado en la comercialización de cereales y en los frigoríficos. Pero lo peor que hizo Irigoyen, para horror de los latifundistas y la oligarquía terrateniente, fue la suspensión de la represión de la protesta social.
El presidente abandonó esa política de Estado gendarme en la cual había una protesta social y los soldados disparaban y favoreció la resolución pacífica de las huelgas, entrando en diálogo con los sindicalistas más proclives a la negociación y desplazando a los sectores obreros más radicales encolumnados en el anarquismo. Esto empoderó a ese sector de sindicalistas revolucionarios que había surgido y que vimos en el cuadro anterior, que abandonaron un poquito sus ambiciones de revolución y se hicieron más dialoguistas y se consolidaron en la conducción de varios sindicatos que se beneficiaron con las políticas de Irigoyen. Irigoyen básicamente lo que hacía era dejar de dispararle a los obreros que protestaban y tratar de arreglar con la patronal y con los obreros, y bueno, y ahí sí, no había arreglo, ahí sí le disparaba, pero bueno, había una instancia previa, ¿no? Esto generó cierto sosiego social. Sin embargo, esta paz duró poco tiempo, porque en lo económico el país quedó muy expuesto a los efectos de la Primera Guerra Mundial. Porque, como nosotros ya vimos, el flujo de capitales que provenía de Inglaterra para financiar nuestro ciclo de crecimiento se cortó. Y también se cortó el flujo de manufacturas, de productos industriales que venía de Inglaterra. Entonces, esto, por un lado, generó un modelo estancado, sin crecimiento, y por otro lado produjo el desarrollo inicial de un sistema de sustitución de importaciones con la creación de algunas fábricas, porque como ya no venían importaciones de Inglaterra, se hizo posible y competitivo empezar a producir bienes industriales dentro del país. Entonces, por un lado, hay una situación económica estancada con el malestar social que eso genera, y por el otro, el peso de los obreros comienza a ser cada vez más grande. Y hay un ingrediente adicional, que es que en 1917 pasa la Revolución Rusa. Búsquenlo en internet, no puedo explicar qué es lo que fue acá, pero es básicamente, por primera vez en la historia, hay un país dominado por un partido que decidía representar al movimiento obrero y que había eliminado la propiedad privada. Eso puso a la oligarquía terrateniente de la gorra y a los obreros los súper empoderó. Esto llevó a una situación muy tensa dentro de las clases populares. Por un lado estaban los sectores medios, que por el escaso desarrollo industrial de nuestro país eran la mayoría. Estos amaban a Irigoyen, básicamente porque les había creado un montón de cargos dentro del Estado y había abierto las universidades para que puedan cursar libremente. Por otro estaban los obreros dentro de estos sindicatos de esta corriente sindicalista revolucionaria, más tendiente al diálogo y a aceptar el arbitraje del Estado irigoyenista. Estos sectores recibieron con mucho agrado este cambio de política estatal, de dejar de dispararles con fusiles cuando armaban una huelga y en vez de eso empezar a dialogar y a patrocinar acuerdos entre obreros y la patronal. No es que amaran a Irigoyen, pero ni por asomo se les hubiese ocurrido armar una revuelta armada contra el presidente. Y por último estaba este sector obrero que incrementó su número por el proceso de sustitución de importaciones de la Primera Guerra, estaba súper empoderado por el ejemplo de la Revolución Rusa de 1917. Con este último sector Irigoyen no podía negociar tan fácilmente, primero porque las demandas eran un poquito más radicales que las del sindicalismo revolucionario, pero principalmente porque el triunfo de Lenin en Rusia volvió locos a las clases altas de nuestro país, que empezaron a armar grupos paramilitares para matar comunistas, como la Liga Patriótica. Entonces, si Irigoyen se acercaba y negociaba muchos de estos sectores, se exponía a que lo rajen de una patada en las gónadas con un golpe de Estado. Entonces, cuando estos sectores llevaron a cabo movimientos de protesta lo suficientemente inquietantes como para suscitar la intervención estatal, Irigoyen los masacró, los hizo pinga. Cuando digo masacró, no es joda, se calcula que en total entre 1.500 y 3.000 obreros muertos, que si se considera la población para ese entonces era bastante menor que la actual, estamos hablando de una cifra espeluznante para un gobierno democrático y supuestamente pro-obrero. Pero bueno, en la Semana Trágica, un montón de muertos. En la Patagonia Trágica, 1.500 o 2.000 muertos. En la Forestal, otros 600 muertos. Estamos hablando de un nivel de represión sumamente grave. Pero bueno, habría que ver si Irigoyen hubiese seguido en el poder de no haber hecho esos actos de salvajismo, ¿no? Así termina su primer gobierno democrático. Luego en 1922 gana Alvear, al que a nadie le importa. Lo único que pasó con Alvear es que fue un poquito más conciliador con la oligarquía, lo que permitió que en 1928, cuando Irigoyen se volvió a postular, porque en ese momento no estaba permitida la reelección, las élites de nuestro país se quisieran cortar la vena con una galletita.
porque Irigoyen encima ahora planteaba un proyecto de nacionalización del petróleo que lo convertía en un tipo aún más popular si se podía y aún más odiado por las clases altas que antes. Entonces en 1998 se presentó y arrasó, 60% de los votos. Así que imagínense que la oligarquía quedó muy descontenta con los resultados políticos y sociales de la democracia representativa, surgida por la ley Sáenz Peña, y llegó a un punto de no retorno. Empezaron a fogonear el golpe de Estado. Entonces en el ejército se armaron ligas de oficiales para preparar el golpe. Y por otro lado Irigoyen estaba viejo y tuvo un gobierno menos hábil, lo que debilitó un poquito su base de apoyo. Igual, más allá de todos estos factores, por lejos el factor más desestabilizador fue la alianza de estos sectores políticos de oposición minoritarios que respondían a los intereses de estas élites garcas con los medios de comunicación. Los conservadores, los radicales antipersonalistas, los socialistas independientes, que no lo votaba ni su madre, se asociaron con los grandes medios de la época para fogonear un clima de destitución contra la gestión presidencial. Algo que por supuesto no tiene nada que ver con la realidad actual, acá absolutamente nada que ver. Guiño, guiño, yo sé que no me pueden ver, pero ahora estoy guiñando el ojo. Para que se den una idea, uno de los grandes diarios de la época, de nombre La Nación, en otra actitud que no tiene nada que ver con la actualidad, decía: los diarios más autorizados comentan con sorpresa el momento dramático en que ha caído la nación por el desgobierno. La opinión no puede presenciar esa disolución del ascendente país sin sentirse culpable de complicidad, si no contribuye con su presión al cambio radical de las cosas. Y la opinión reclama de modo categórico ese cambio. Así, las clases privilegiadas, ante la vigente popularidad de Irigoyen, la expansión del gasto público, la antipatía que generaban en las élites provinciales su política de intervención y la preocupación por la intención irigoyenista de nacionalizar el petróleo, realizaron, en asociación con el ejército, una preparación para el golpe de Estado. Se prepararon, esperaron el mejor momento. Y ese momento se dio cuando, ¿se acuerdan? Al principio de la clase, con la crisis que pasó en la bolsa de Estados Unidos y que afectó a todo el mundo. Con la gran depresión económica mundial que vimos en principio. Ahí, cuando Irigoyen sufrió ese golpe de la economía internacional, ¡bim! Golpe de Estado. Y ahí pimba, golpe de Estado, chao Irigoyen, o la década infame. Así llegamos al final de la clase. Les pido disculpas porque se hizo más larga de lo habitual, pero es un periodo muy complejo y que a mí me parece muy piola darlo todo junto. Si lo partía en dos, no sabía bien por dónde partirla y me parece que iba a quedar un poquito más no claro. Les vuelvo a pedir disculpas, se hizo más largo de lo habitual, pero bueno, acá van las consignas. ¿Considera que Irigoyen fue un gobernante pro-obrero o anti-obrero? Justifique según los contenidos de esta clase. Investigue qué es un proceso de sustitución de importaciones y por qué se dio en Argentina durante la Primera Guerra Mundial. Y luego, tercera consigna, investigue el proyecto de nacionalización del petróleo de Irigoyen. ¿Por qué inquietaba tanto a las élites de nuestro país y cuáles eran sus objetivos principales? Gracias, espero que les haya sido leve y nos vemos en la próxima clase. Mi amor ilimitado a todos.